Muy buenos días, gracias por acompañarnos a un programa más de Con Salud. Les saluda Janet Lagos en compañía de una persona entregada a Dios, la doctora Ixa López. Muy buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este gustado y visto programa realmente. Es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes algo de mi experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Se dice que el ser doctor, ser médico, es una vocación y es una promesa que ustedes hacen de curar al prójimo. Sí, realmente es una vocación, es una manera de servir a la comunidad, a la iglesia, es una manera de estar en contacto, en armonía con el ser humano, de brindarle la ayuda a toda persona necesitada, ya sea física o mentalmente. Y si uno lo hace realmente con esa mira, con ese deseo, es algo apasionante. Y este programa, doctora, de eso se trata, de servirle al prójimo, de tratar de ayudarle a todos los que nos están escuchando a través de la voz de Suyapa y por Suyapa TV, esas interrogantes, y tocamos diferentes temas. Y usted que habla esa palabra de servir, que es la vocación del médico. Colocamos un poquito de usted, doctora. ¿Qué la motivó a usted ser doctora? ¿Qué la motivó a decir, yo voy a servir al prójimo? Bueno, la verdad es que siempre me gustó atender, siempre me gustó ayudar. Y cuando estaba en el colegio tenía la inclinación hacia psicología, más bien. Pero cuando estaba en tercer curso, una compañera mía se cayó y se lesionó toda su rodilla y su pierna. Entonces fuimos a la secretaría del colegio, le pedimos a las monjas que nos regalara algo con que hacer los primeros auxilios. Y ahí me di cuenta que ¿Estudió en un colegio católico? Sí, estudié en el María Auxiliadora, sí. Y ahí me di cuenta que quería estudiar algo que fuera para servir a los demás y que me gustaba mucho es todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano. Sin embargo, yo empecé estudiando psicología. El primer año yo lo hice en psicología y después, al siguiente año me cambié a medicina, pero siempre quería algo que fuera de servir a los demás, de ayudar a los demás y que estuviera relacionado con el área de la salud, porque hay varias formas de servir en las otras áreas. Así también. Es. Su área, la medicina general. Medicina general. Yo estudié, saqué un diplomado de nutrición en la Universidad Católica y cuando entramos a trabajar al Seguro Social se nos dio una especie de diplomado en emergencia, porque ese es el área donde yo me desenvuelvo y entonces esas fueron las dos orientaciones que más tuve. Imagínate, y esa relación, doctora, que usted empecé a estudiar psicología, habla de nutrición y el tema de hoy viene relacionado con estas dos áreas, que es la psicología y la salud igual física, que es el tema, son enfermedades psicosomáticas, doctora. O sea, tiene esa relación porque tiene que ver con la mente y lo físico. Y con el cuerpo, exactamente. Sí. Así, doctora, entonces vamos a despejar esas dudas y ese tema, esta enfermedad, y que a veces decimos, ¿qué es este término de enfermedades psicosomáticas? ¿Pero qué son esas enfermedades? La verdad es que son enfermedades, es un conjunto de síntomas que siente el paciente, pero que no se adjudican a un fallo orgánico como tal. Entonces a veces olvidamos que pueden existir o pensamos que no es tan frecuente o que no existen. Entonces a veces tendemos a olvidarlas y nos divagamos buscando otras enfermedades. Este conjunto de síntomas está muy relacionado con el dominio de la mente sobre el cuerpo. Y entonces las tenemos muy relacionadas con situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad. Son los factores que generalmente las desencadenan. Son a veces, si no las pensamos, se nos pueden ir por alto. Y el paciente va a estar continuamente visitando médico tras médico porque tiene estos síntomas, no va a encontrar una explicación a su problema, le va a crear más frustración y se va a hacer una exacerbación de los síntomas. Entonces se vuelve como una especie de círculo vicioso. Usted menciona la relación de la mente y el cuerpo. Con el cuerpo, sí. ¿Pero cuáles son esas enfermedades? Bueno,
enfermedad como tal que se puede encasillar, decir son esta, no hay, sino que es todo un síndrome de enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué no se pueden encasillar? Precisamente porque van a variar de paciente en paciente. No es como decir, por ejemplo, la hipertensión. Usted sabe que la hipertensión se va a desarrollar cuando tenga ciertos niveles de presión arterial arriba de los límites normales, que está relacionado con la obesidad, con la herencia, tabaquismo, alcoholismo, estrés. Entonces ya tiene, lo enmarca y dice es hipertensión arterial. Sin embargo, las enfermedades psicosomáticas no es así. Es una cantidad de síntomas que se van a dar o se van a manifestar en diferentes partes del cuerpo, pero que no son parte de una enfermedad orgánica como tal. Entonces así vamos a tener síntomas, por ejemplo, neurológicos, personas que dicen que se sienten como con hormigueo en el cuerpo, o que sienten la visión borrosa, o que sienten mucho dolor de cabeza, inexplicable muchas veces. También podemos tener manifestaciones gastrointestinales muy frecuentes en nuestro medio, las personas que padecen del famoso colon irritable. Inclusive pueden presentar cuadros severos de gastritis, de acuerdo al estado de tensión o de estrés que puedan tener. Pueden haber manifestaciones tiroideas, personas que pueden inclusive llegar a desarrollar un hipotiroidismo, ¿verdad? Que se ponen lábiles emocionalmente, fatigadas, con ganancias de peso, resequedad de pelo. No siempre el hipotiroidismo es por esto, pero puede contribuir. También pueden haber manifestaciones dermatológicas. Se ha visto definitivamente que hay dermatitis por estrés. Entonces una persona está muy sometida a estrés y empieza con prurito, picazón en todo su cuerpo, o empieza inclusive con lesiones descamativas y que son producto del estrés. También están las manifestaciones en sí del dolor de cabeza, que es la más frecuente, con contractura muscular. Que a veces se dice, asocian al dolor de cabeza, dice tengo migraña, pero no. La migraña tiene un alto componente de enfermedad psicosomática, pero también puede ser el dolor de cabeza, que es, porque la migraña tiene sus características, es semicránea, es con un aura, que es con zumbido en el oído, los oídos, en un lado de la cabeza, sí. Pero también puede ser la famosa, el dolor de cerebro, que dice la gente, que es en la región occipital, que se va a irradiar a los hombros, que se va a irradiar a los brazos, y entonces también a veces se puede acompañar con dolor torácico. Entonces la persona piensa que le está dando un infarto o que está teniendo alguna complicación de tipo cardíaco, cuando no es así. Entonces, como le digo, no se puede encasillar de que es esta enfermedad o esta enfermedad, es un síndrome de varios síntomas que pueden estar todos juntos o pueden estar parcialmente en una persona y que se desencadenan por, como repito, estrés, ansiedad o depresión. Son las causas más frecuentes. O sea que son varios síntomas, varias enfermedades de otras, porque usted menciona dolor de cabeza del colon, que a veces no me duele el colon, pero al mismo tiempo le duele a uno, pasa inflamado el colon, pero aparece lo que son las alergias que usted mencionaba. Sí, no, es muy frecuente, por ejemplo, las personas que llegan, lo vemos muy frecuente en emergencia, personas que llegan con el repentino dolor en el pecho. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Llegan con el dolor en el pecho y que no pueden respirar y que el dolor se les va al brazo, o sea, lo tienen bien clasificadito de la definición del infarto. Sí, que uno dice, o tiene soplo, dice uno. Y se lo aplican y realmente, se les manda a hacer el electrocardiograma, porque siempre hay que descartar una base orgánica cuando llegan con estos síntomas, pero pues se les manda a hacer el electrocardiograma, ve uno que la presión arterial está normal, inclusive a veces se les hacen enzimas cardíacas y no, todo es normal. Y de repente uno empieza a indagar. ¿Tiene algún problema en su casa? ¿Tiene algún problema en su trabajo? Empieza a buscarle en el entorno y se va dando cuenta de que en el fondo, sí, eso es lo que ha desencadenado esas manifestaciones. Y bueno, las personas
creen que están al punto del infarto, no, Y es no es una así. situación. Vamos a hablar, doctora, después de una pausa, a seguir de cuáles son esas enfermedades, seguir hablando de esos síntomas, porque uno normalmente dice, ay, tengo un montón de achaques, y son los que usted menciona, que son esos síntomas de estas enfermedades psicosomáticas. Así es que no nos cambie, siga con nosotros a través de Suyapa Medios y la voz de Suyapa. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la voz de Suyapa y Suyapa TV. Estamos hablando sobre las enfermedades psicosomáticas. Ya nos hablaba el especialista que nos decía, son varios, como decimos popularmente, achaques, doctor. Y que a veces uno mismo se autodiagnostica. Porque uno dice, usted mencionaba el infarto, y a veces no es eso. Es correcto. Mire, realmente lo que se ve más frecuente es una combinación de varios de estos, y generalmente son personas que llegan con un montón de síntomas inespecíficos de un lado y de otro, y que pueden inclusive llegar a desorientarlo a uno, porque son varias manifestaciones, y llegan, mire, tengo dolor de cabeza desde hace una semana, he estado tomando medicamentos y no mejoro, pero también he estado con problemas en el colon, me siento empanzado, o me siento que me duele acá, y se tocan generalmente los flancos, y de repente ni siente uno, doctora, ¿dónde es que le duele? Uno le dice al doctor, me duele aquí, pero de repente le aparece otro dolor en otro lado. Mencionaba de las alergias. Muy frecuentemente, se han dado casos que les mandan a hacer pruebas inmunológicas, pruebas de alergia para ver a qué son alérgicos, resulta que no son alérgicos a nada. De repente, cuando están en una situación de estrés o de ansiedad o de depresión, empiezan a aparecer esas lesiones. La enfermedad del siglo, el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo definitivamente, y lo estamos viendo tanto en adolescentes como en adultos. Miramos una imagen, doctora, niños. que miramos esas manchitas, nos pusieron en producción esa imagen de manchas como en el cuello. Esas son bastante frecuentes, y también es muy frecuente la urticaria. Ajá. El montón de puntitos que usted va a ver generalizado. Estas manchas así, a veces uno podría pensar que son hongos, o que son por exposición al sol o por exposición a la bisutería, ¿verdad? Pero de repente usted va a ver que son personas que no usan bisutería, o que no tienen exposición prolongada al sol, porque no trabajan en la calle, o no son, campesinos que están expuestos bastante al sol, y sí, de repente tuvieron algún disgusto, alguna ansiedad, y entonces eso se las desencadenó. Tenemos también muy frecuentemente las personas con el famoso estrés laboral. ¿Verdad? Muy frecuente. Sí, entonces tenemos que estaba yo en el trabajo, y de repente sentí que me faltó el aire, y empecé a sentir hormigueo en las manos. O que se le duerme las piernas, exacto, y que me desmayé. Y usted ve y llega a la emergencia, tiene signos vitales normales, no hay ninguna focalización neurológica para descartar que tenga algún evento cerebrovascular o alguna cuestión de tipo cardioneurológico, y no tuvo un disgusto con una compañera, o está bajo mucha tensión laboral, o están trabajando más horas de lo que está acostumbrado, y entonces llega con esas manifestaciones. Igual que a veces está con el cansancio en los hombros, igual, y dice, tengo un problema en la columna. Eso es muy frecuente también. Los dolores inespecíficos, generalmente en la región cervical, llegan muchas personas con tortícolis. Ajá. Y que es realmente no por una mala postura, no porque duerme con almohada muy alta, o sea, usted les pregunta, ¿duerme con almohada? ¿Sí, una baja, o duermo sin almohada? Y usted los ve que están sentados rectos, solo que así, ladeados, porque les duele el cuello, como estamos viendo en la imagen. Así como estamos mirando en la imagen. Y entonces nos damos cuenta de que cuando uno los palpa,
siente los músculos laterales completamente duros. Duros, ajá. Tensos. Estoy tenso, que dice a veces exacto. uno. Y la gente dice, estoy inflamada. Sí. Pero no es inflamado, es contractura muscular producida por el mismo estrés, porque el estrés libera corticoides, ¿verdad? Y estas hormonas hacen que se den todos ese tipo de manifestaciones. Entonces, esas son causas muy frecuentes. Entonces, de la mano, doctora, podemos decir que estas enfermedades psicosomáticas van de la mano lo que mencionamos al inicio, la mente y el cuerpo. Porque usted menciona bastante estrés, ansiedad, que son enfermedades, son patologías psicológicas a veces. Sí, son patologías psicológicas, están muy de moda, es la enfermedad del siglo realmente, sí, por las condiciones que usted quiera, condiciones socioeconómicas, condición laboral, condiciones familiares. Vivimos en un entorno de mucha agresividad. Usted escucha agresividad en la música, ve agresividad en las películas y todo eso se va transfiriendo al ser humano y van adquiriendo muchas veces esos comportamientos unos y los otros se están sintiendo afectados por ese tipo de comportamiento. Miramos igual en imagen esa rica comezón que usted mencionaba, que hablaba que es la picazón y a veces es hasta del estrés. Creo que se le llama urticaria, doctora. ¿Cómo se le llama esa? Sí, eso más bien pareciera que fuera una dermatitis por rascado. Ajá. ¿Verdad? Porque hay gente que sí se pone muy ansiosa y entonces empieza y se rasca hasta que se daña la piel, ¿verdad? Pareciera que más fuera una dermatitis por estar rascándose continuamente. ¿La caída de cabello podría haber en el caso de las mujeres que más sufren? Mire, hay un alto porcentaje de personas con alopecia. Ajá. Que sí tiene su origen, descartando toda la parte hormonal o que puede ser por diabetes o por un factor hereditario, tiene su origen en el estrés. Sí, entonces entre más están expuestos a situaciones de estrés, más se les cae el cabello y puede ser una situación que se convierta en algo cíclico, ¿verdad? Todos estos síntomas que usted mencionaba antes de ir a la pausa, esos son los síntomas que uno tiene que decir, ok, tengo una enfermedad psicosomática, porque a veces uno camina de especialista, tiene un problema en la piel, va donde el dermatólogo, pero resulta que le aparece un dolor en la espalda, va donde otro especialista. Bueno, entonces mire, a veces hay que saber, doctor. Realmente las personas per se no van a encasillarse en tengo una enfermedad psicosomática, Ajá, porque a nadie le gusta pensar que tiene una enfermedad desencadenada por el estrés. Exacto. Y no es bueno tampoco pensar que si tengo esto y lo digo, me van a estigmatizar o me van a marginar. Hacer a un lado. Entonces, siempre es bueno ir donde un médico para que le haga un estudio integral, porque, como le digo, son enfermedades psicosomáticas, pero no podemos descartar que pueda haber algunas que sean de origen orgánico. Entonces, siempre se debe asistir al médico para que se le haga todos sus exámenes. Pero si una vez se descarta la organicidad, nos quedamos con la parte psicosomática, hay que ponerle atención a eso, porque ¿qué es lo que sucede? Se le da tratamiento al síntoma, pero lo que está de trasfondo no se toca, no se arregla, entonces el síntoma se va a seguir presentando y se pueden ir agregando otros síntomas, ¿verdad? Entonces empezó usted solo con dolor de cabeza y de repente empezó con una dermatitis y encima así como que estamos viendo en pantalla. Correcto, y de ahí pasó que era el dolor de cabeza más la dermatitis más el colon, después pasó que era eso más el adormecimiento en el cuerpo, o la otra parte que es muy importante también, que la ansiedad lo puede llevar a comer y comer y comer y comer, y entonces empiezan a aumentar de peso. Sobrepeso es otra entonces. Y entonces se agrega a otra situación más. O sea que son desencadenantes de varias enfermedades, así como mirábamos antes la pantalla que nos tenían colocado en producción. Ese es igual, desencadena otro tipo de enfermedades. Miramos una imagen, creo que era de urticaria, si no me equivoco. Eso puede llegar también entonces en la piel. Sí, o sea, la urticaria no es tan agresiva
no es tan florida como la tenemos ahí, pero sí puede llegar a suceder. Es de las manifestaciones menos frecuentes, ¿verdad? Las más frecuentes son, como le repito, el dolor de cabeza, la gastritis, el dolor abdominal, el dolor torácico. Eso es a diario, que uno lo mira en la emergencia, ¿no? Que llegan con el dolor torácico y no es un infarto, sí, no es un problema broncopulmonar, sino que es pura contractura muscular. Y muchas veces es una irradiación del dolor que decimos, porque empieza el dolor en la región occipital, entonces al haber contractura muscular, también comprime los nervios que salen de la región occipital hacia los brazos y hacia la región anterior del tórax. Ajá. Entonces eso produce dolor. Entonces el paciente dice, pero es que no puedo respirar profundo. No puede respirar profundo. Como apretado. Porque está contracturado. Y como el dolor del infarto se describe como un dolor opresivo, entonces la persona piensa que realmente está cruzando con un infarto. Que tuvo que ver algún infarto y más llegan en la mañana a consulta y llegan alarmados, ¿no? Y usted lo ve que son personas jóvenes, sin ninguna predisposición genética, sin ninguna comorbilidad, o sea, no son hipertensos, no son cardiópatas, personas a veces de contextura delgada, que realmente no tienen como los factores para que usted pueda pensar que está cursando con un infarto. Pero ellos están muy seguros de que eso se trata, y hasta que usted no les hace, por ejemplo, el electrocardiograma y que les dice su electrocardiograma está normal, no quedan tranquilos. No quedan tranquilos, y más en la tercera edad, ya que usted mencionó la edad. Vamos a ir a pausa ahorita, doctora, pero al regresar vamos a hacer énfasis en esas edades, ya que usted las menciona, de esas edades, a ver, ¿a qué edad es más frecuente estas enfermedades? No nos cambie, continúe con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de La Voz de Suyapa y de Suyapa TV. Le recordamos el tema, estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas y la doctora Aixa Stao, médico general, ella dispuesta a poder despejar estas dudas, porque es una enfermedad que a veces decimos, son tantas que usted ha dicho tantos síntomas, doctora, y mencionamos de andar con un psicólogo, que la enfermedad es en la piel, pero ¿a qué edad, doctora, es frecuente esto? Quedamos con esa duda antes de ir de pausa. Mire, como que haya una mayor incidencia, se puede decir que tal vez sea en la edad laboralmente activa. Es más frecuente en las mujeres. Tenemos hacia el 2018 más o menos cada 8 de 10 personas en el país, o sea, datos estadísticos de Honduras, presentaba algún tipo de enfermedad psicosomática, y tiene mucho que ver también el entorno psicológico, el entorno familiar, el entorno socioeconómico. Tenemos mucho caso de madre soltera, entonces que es madre, padre, es proveedor, y eso también incide en que pueda tener mayor incidencia en enfermedades psicosomáticas. Lastimosamente también se presenta mucho en los adolescentes. Se presenta cada vez más frecuentemente por el famoso bullying que está tan terrible en las escuelas. Y usted está viendo, ha habido un aumento en Honduras. Así es. Hay aumento del bullying, hay aumento del suicidio en adolescentes, hay aumento del consumo de alucinógenos, energizantes en los adolescentes, todo producto de un entorno que los va volviendo cada vez más agresivos, y empiezan a presentar manifestaciones también de retraimiento, de aislamiento cuando son objeto de bullying, y por consiguiente de manifestaciones de enfermedades psicosomáticas. Entonces hay niños que dicen que se quejan mucho de dolor de cabeza, o que se quejan mucho de dolor en el estómago. Son de las causas más frecuentes, o los vómitos, ¿verdad? Y que los llevan al oftalmólogo porque piensan que puede ser que esté padeciendo de la vista, que los llevan al gastroenterólogo, que los desparasitan, y ellos continúan. Y la consecuencia, doctor, igual, que quedan con aquel montón de medicamentos porque andan de médico en médico, porque a veces no se sabe exactamente eso, o que el papá no quiere aceptarlo, como usted mencionaba, que a veces no se quiere aceptar igual esta enfermedad. Correcto. Eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Las escuelas y
los centros comunitarios, las iglesias y la familia deben estar pendientes de estas situaciones, porque ese niño que empieza tan joven con una enfermedad psicosomática va a ser un adulto enfermo. Y un adulto enfermo no es productivo. No es productivo para él, no es productivo para su familia, no es productivo para la sociedad. Eso le crea mucha frustración, que a la vez le va a desencadenar más síntomas de una enfermedad psicosomática. Entonces se va volviendo un círculo vicioso. Entonces a estos niños hay que ponerles mucha atención, porque necesitan orientación psicológica, necesitan ellos y su familia, ¿verdad? Porque en el entorno en el que se desenvuelven necesitan mucha orientación también, y hay que prestar atención. Cuando ya se descartó que no tienen un problema oftalmológico, o usan lentes e igual continúan con el dolor de cabeza. Cuando se quejan mucho de dolor en el estómago, o de mamá que no quiero ir a la escuela, o mamá, hoy me amanecí mal, hay que buscar una causa, porque pueden ser manifestaciones psicosomáticas de un problema que estén teniendo en la escuela, o a veces en el entorno familiar, cuando hay discrepancias entre los padres, o cuando son objeto de, a veces muchos son objeto de manipulación por parte de los padres cuando hay problemas familiares. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. En el adulto mayor se presenta más que todo por cuando viven solos, o cuando fueron personas que fueron en su vida laboral muy activos y que de repente ya no lo son tanto, o que tienen una enfermedad orgánica de base, ¿verdad?, que los ha limitado funcionalmente y empiezan a desarrollar paralelamente una enfermedad psicosomática. Otra enfermedad. Entonces ahí también es un poquito más difícil distinguir cuándo es que una persona, por ejemplo una persona con lupus, que tiene mucho dolor articular, que tiene mucha inflamación de las articulaciones, mucho dolor muscular también, presenta lesiones dérmicas en la piel, ¿verdad? Puede presentar caída del cabello. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de cuándo realmente se trata de una exacerbación de un estado lúpico, o de una manifestación de una ansiedad que viene, o una depresión que viene por la limitación que el lupus le pueda producir. Entonces son enfermedades que es un tema muy extenso, tendríamos que hablar mucho tiempo de él, pero son enfermedades que nunca deben pasarse por alto, siempre hay que tenerlas en mente. Pero ahorita que usted mencionaba, y más que es una de las enfermedades que nos ha afectado el año pasado, lo que son los suicidios, ¿no? Y más en los jóvenes. Y usted que menciona ahorita, sí es preocupante, porque es la mayoría que se han quitado la vida, que esa es la manera correcta de decirla, son jóvenes, doctor. Sí, y a veces vienen incluso hasta del acoso escolar, porque hay que decir que acoso, el bullying no significa que solo en la escuela, a veces sufrimos bullying hasta en la propia familia. Correcto, sí, estamos tan tendentes a estigmatizar a la gente, o a encajonarla en parámetros, que cuando ya un niño o una niña no caen en esos parámetros, empezamos a burlarnos de ellos. Ajá. Entonces pueden suceder dos cosas: o se aísla, se retrae, que lo puede llevar al suicidio, o quiere encajar en un grupo, aunque no esté de acuerdo con su forma de ser o de su forma de actuar, y al sentirse rechazado, va a caer en el suicidio también. Primero va a empezar con sus manifestaciones psicosomáticas, pero si no sabemos verlas a tiempo, si no sabemos de encontrarlas, buscarles solución, buscarles ayuda a través del psicólogo, del terapeuta familiar, del consejero estudiantil, o de un consejero en la iglesia, puede ser, o de un psiquiatra. Lastimosamente todavía estamos con esa ideología de que el psiquiatra y el psicólogo solo son para los personas que tienen enfermedades mentales. Exacto. Los locos, que decimos mentalmente, que no, y no me gusta ese término. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces, igual en plática con otros colegas de su área, dicen que la salud mental, la salud mental dice que a veces no es tan, no nos preocupa a todos, porque tenemos ese estigmatizado, lo que se menciona, que los psicólogos y los psiquiatras son para lo que le decimos las personas con problemas mentales, es como le decimos locos. Pero la verdad no, doctor, porque estamos hablando igual de una depresión.
y una depresión no bien tratada trae decadencia de varios síntomas. ¿Sabe qué sucede aquí? El problema aquí es que una persona puede tener todos estos síntomas, se le puede dar fármacos, se puede multitratar, ¿verdad? Se le da para el colon, se le da para el dolor de cabeza, sí, se le da que para la piquiña, pero si no se trata, si no va coadyuvado de una ayuda o de una orientación psicológica o psiquiátrica, porque a veces hay que utilizar medicamentos antidepresivos o medicamentos ansiolíticos para que el paciente pueda superar, pueda sobrellevar, pueda salir adelante. Yo, en lo particular, no soy partidaria de que solo se vaya a la parte farmacológica. Ajá. Me gustan los psiquiatras que son también intervencionistas, que también lo escuchan, que lo ayudan a uno a enfrentar su realidad y que le enseñan cómo superar esa realidad, porque no se puede quedar usted sentada solo, pues, sufriendo su depresión, sufriendo su ansiedad, lo que le esté sucediendo y quedarse ahí, porque ahí se va a quedar. Y ese es un buen consejo, doctora, que usted dice, no soy muy partidaria de los medicamentos, porque imagínese un paciente, un joven, me pongo en el papel de los jóvenes, que padece de depresión, y si a veces está tomando gran cantidad de fármacos, las estadísticas hay también que se han quitado la vida. Por el sobredosis. Exacto. Exacto, o sea, no es que no sean es malos. Exacto, pero tiene que ir a la par de la terapia intervencionista. Porque obviamente al usted resolver su problema, su factor desencadenante, el que sea, va a empezar a mejorar de sus síntomas también. Va a empezar a sentirse mejor con usted misma, con la sociedad, va a ser empático, va a poder llevar una vida normal, va a poder ser socialmente, va a poder encajar socialmente, ¿verdad? Entonces eso lo va a hacer sentirse mejor, y al ir sintiéndose mejor va a ir a mermar los síntomas que le habían estado molestando hasta ese momento. Son varios síntomas que usted nos ha detallado, nos mencionaba igual un término que quedamos, que usted dijo algo como piquiña, algo así. Sí, sí. O sea, sí, bueno, piquiña es por una amiga mía colombiana que así le dice a la término. Sí, así le dice al prurito. Para todos los que nos escuchan y nos miran a través de su IAPT, entonces, ¿qué será ese término? Piquiña, sí. Pero usted mencionaba que es otro de las, o que le da como picazón, podemos decir entonces. Correcto, que parte de la picazón en la piel, y en los diferentes lados de la piel, en las piernas, brazos. Generalmente es en los brazos, y se están rascando así, y se tocan acá, y están en aquella cuestión, y usted ve y no tiene ninguna lesión dérmica. Usted les examina la piel y la piel está completamente normal, pero dicen, no aguanto la picazón, no me dejó dormir la picazón. Tengo picazón, dice, por todo lado. A veces uno dice, ¿será que tengo algo? Dice, pero bueno, ya nos despejó un poquito esa duda la doctora. Vamos a una pausa, pero no nos cambie, que al regresar, doctora, nos va a dar, sabemos que este tema, como usted mencionaba, es amplio, pero sí le vamos a dar seguimiento porque son varias enfermedades en una. Así es. Y creo que primero hay que aceptar de que uno tiene la enfermedad. Así es. No nos cambie, vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros ya casi a la recta final del programa, pero sabemos que el tema es bien amplio y interesante, doctora, porque es un término que a veces decimos, no, ¿qué es eso de enfermedades psicosomáticas? Igual yo me puse a investigar antes de venir, ¿qué es esto? Ya lo había escuchado, pero yo no sabía que era tantas, tenía problemas con la mente y el cuerpo. Y que a veces decimos, padecemos del colon, padecemos de la piel, padecemos igual del corazón, lo que usted mencionaba, no, me dio un infarto, decir. Pero ¿cómo sabemos o cómo ir al médico, ¿no? Ya para ir a esas recomendaciones, decir, no, tengo que ir al médico, pero ¿a qué médico ir solo? Mire, generalmente podría decirle yo, bueno, vaya donde un médico general. Yo pienso que sería como lo más recomendable cuando usted empieza a tener síntomas inespecíficos de todos lados. ¿Por qué? Porque el médico general igual le tiene que hacer primero un chequeo completo.
tiene que hacerle un examen de orina. Pues usted le puede dar picazón en el cuerpo porque tengo una infección urinaria. ¿Verdad? Ese problema en el estómago, tengo un problema estomacal. Es correcto, pero si usted empieza a ver que dice, yo padezco del colon, padezco de dolores de cabeza y además también padezco de fibromialgia, y ya con solo eso usted está diciendo, yo tengo una enfermedad psicosomática, muy probablemente. Entonces yo pienso que sí es recomendable ir donde el médico general y que los colegas siempre tengan en mente hacer todos sus exámenes, pero no descartar la posibilidad de que estén detrás de una enfermedad psicosomática. Y una vez que esto ha sucedido, lo recomendable es darles el fármaco para lo que necesitan, darles la orientación de qué es lo que tienen que hacer. Y yo sí soy muy partidaria de que sugerirles que busquen consejería. Como les digo, uno puede decirles busque consejería con su sacerdote, o los que no son católicos, pues con la persona que encargada de su pastor, con su pastor, o los guías espirituales, exactamente. También que vayan donde el psicólogo, que vayan a donde el psiquiatra en determinado momento, y que las personas no se nieguen esa oportunidad, que por temor a estigmatizarlas, que por temor a lo que puedan decir de ellas, van a dejar de buscar esa asistencia, porque entonces nunca se van a sentir mejor. O sea, lo primero es aceptarlo, entonces. Lo primero es, si tiene sus dudas, si usted no es capaz de decir, esto me pasa porque tuve este conflicto, porque tuve este problema, y de esto, esta es la raíz. Si usted no lo puede hacer así, si no lo acepta o si no lo relaciona, vaya a su médico general, que le haga un chequeo completo. Una vez que descartó que ya no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que no tiene problemas de la tiroides, que no tiene una úlcera gástrica por Helicobacter pylori, descartó toda organicidad, entonces lo que queda es el factor mental. Es la mente actuando sobre el cuerpo, porque no son entes separados. Ese es el concepto en sí de la Es correcto, de la no son situaciones separadas, somos un ser humano íntegro. Entonces tenemos mente, tenemos espíritu, ¿verdad? Y la mente puede muchas veces desencadenar síntomas e inclusive exacerbar los síntomas de otras enfermedades, como le decía yo, que se pueden dar paralelamente. Que esas serían como esas consecuencias también. Si ya tenemos este diagnóstico, doctor, ya el médico, el especialista nos dijo, bueno, tiene esta enfermedad, son enfermedades psicosomáticas, pero nosotros decimos, no, hacemos caso omiso a este diagnóstico. ¿Cuál sería esa consecuencia? Bueno, puede desencadenar una enfermedad orgánica. Vaya, digamos, una persona que pasa muy estresada, que pasa muy tensa, con muchos dolores de cabeza, que come por mucha ansiedad, o que por la misma ansiedad, por el mismo estrés, empieza a ingerir bebidas alcohólicas o a fumar mucho, va a terminar siendo un hipertenso. Entonces usted va a ver un alto índice de personas jóvenes que son hipertensas. Está el otro caso, tienen mucho estrés laboral por la competitividad laboral. Entonces son jóvenes que trabajan por metas. Entonces, si no saben manejar el estrés, empiezan a tomar bebidas energizantes, que para mí realmente no es como un... Para poder aguantar, dicen, y la verdad. Y entonces terminan padeciendo. Hemos tenido personas con taquicardia, hemos tenido personas con problemas cardíacos jóvenes por el abuso de las bebidas energizantes. Entonces también tenemos personas jóvenes ya con cardiopatías o con hipertensión. Y eso fue desencadenado por un factor de estrés que no fue bien manejado. O sea, si usted tiene un problema laboral o si tiene presión laboral, busque cómo evadirlo. Hay muchas formas. Usted puede hacer musicoterapia, está la lectura, puede salir a caminar. Esas serían ya como parte de esas recomendaciones para hacer entonces. Exacto, o sea, aparte de los fármacos, ¿verdad? Usted puede, al que le gusta hacer manualidades, no sé, crochet, sembrar, bisutería, que está tan de moda, cursos de belleza, cursos de cocina, salir a caminar, sacar a pasear al perro.
Todas esas cosas le van a ayudar a despejar su mente, le van a ayudar a ponerse en conjunto con el entorno, con el ambiente. La musicoterapia es muy importante, pero no reggaetón, ¿verdad? Sí, de Hay que saber exacto, a ver en qué momento y qué tipo de música, ¿verdad? La musicoterapia está muy de moda. En Europa se utiliza muchísimo. Entonces usted si pone unas velas aromáticas o un incienso, pone música relajante, se da un baño de agua tibia. Muchas veces con eso es suficiente para que se le quite el dolor de cabeza, para que se le quite la contractura muscular. Porque usted pasó de un ambiente de estrés a un ambiente de tranquilidad. Lastimosamente también en nuestro entorno no ayuda mucho el medio ambiente. Tenemos un medio ambiente muy contaminado y muy contaminante. La música es muy contaminante. Va usted a un mall y tienen la música estridente, o música muy escandalosa. El consumo del tabaco, aunque uno le pregunta a la mayoría de los pacientes, ¿y usted consume tabaco? Y le dice no, y entonces uno dice, bueno, y entonces estos altos índices de tabaquismo, ¿de dónde salieron? No es cierto. Es decir, sí, hay mucho consumo de tabaco y eso produce el humo. Se ha visto que el humo genera estrés, ¿verdad? Genera estado de excitabilidad. Imagínense, más ahorita que ya estamos entrando a esta época de no tener conciencia nosotros, de quemar nuestros bosques. Es correcto. Entonces, todo eso va desencadenando ese montón de síntomas, ¿verdad?, que conforman el síndrome de las enfermedades psicosomáticas. Entonces, estas son unas de las medidas, aparte de la farmacológica y aparte de la asistencia psicológica o psiquiátrica, que le pueden ayudar al paciente y le van a ayudar mucho. Sabemos, doctora, que ese tema es tan amplio pero al menos un poco hemos logrado despejar, pero sí prometemos que vamos a seguir ahondando más en el tema, porque viene relacionado varias enfermedades y a veces hasta nosotros ni sabemos a qué especialista acudir. Y lo que mencionábamos, a veces tenemos tantos, como decimos popularmente, que lo estaba mencionando, decimos son achacosos. Es correcto, sí. Pero esos son que nos duele la espalda, el problema de estrés, que es, y lo vuelvo a repetir, es la enfermedad del siglo XXI. Pero esa es la realidad, doctor. Pero para todos los que nos escuchan, doctora, y nos miran aquí a través de Suyapa TV, ¿dónde la podemos encontrar usted, doctora? Bueno, mire, yo clínica particular no tengo. Yo estoy en la emergencia del Seguro Social, pues por cuestiones familiares no tengo una clínica particular, pero igual, en la emergencia los derechohabientes pueden abocarse a mí. Gracias a Dios puedo decir que he diagnosticado eso en varias personas. Tuve un caso hace muchos años de una persona que llegó a buscarme y me dijo, evité el suicidio gracias a que usted pudo diagnosticar que yo tenía una enfermedad psicosomática. Casi se suicida enfrente de su hija. Ay, Dios. Entonces, es algo que me gusta ver, tratar, diagnosticar y darle al paciente la orientación que necesita dentro de mi campo, dentro de lo que puedo, que en emergencia realmente es un tiempo muy corto que le dedicamos al paciente porque es una emergencia, pero por lo menos si se puede hacer un diagnóstico rápido y remitirlo a quien corresponde, cumplo mi función. Pero bueno, doctora, usted cumple lo que es su vocación, y primero que usted ha hecho énfasis bastante, primero está Dios y después Él es el que intercede y pone esa mano sobre ustedes. Claro, muchísimas gracias, es muy doctora. Importante, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Así que lo invitamos que siga con la programación de Suyapa Medios.